fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal y compilador del Decálogo Universal. Y cuando hablamos, amigos, de nuestro querido Maestro, cuán importante es en nuestra vida es evolucionando cada día mediante el conocimiento. Porque gracias a la imperfección, Dios puso la perfección, pero la imperfección para el hombre. Porque mediante la imperfección el hombre va en camino a la perfección. Vemos en las cosas materiales, todo se va sofisticando, todo se va modernizando, pero ¿por qué se moderniza? Es que no ha llegado a lo que es a la perfección, no se ha llegado a la perfección. Y en la vida espiritual es algo similar. En medio de la perfección está la imperfección. Entonces el hombre busca cada día cómo perfeccionar su vida, cómo ordenar sus pasos. A esto se llama lo que es disciplina. Y la disciplina es que voluntariamente tratamos de someternos a las reglas que Dios establece, y mediante esa práctica, mediante esa acción, empezamos a tener una paz que el mundo no nos da, sino una paz interna. Aunque los demás estén afligidos, uno encuentra siempre esa paz, esa tranquilidad. Y cuando tenemos esa tranquilidad, aún los años también, como dice la edad, no es prematura, al contrario, llega su ritmo normal. Entonces es lo que buscamos, queridos amigos. Desde ya, repasando los estudios de nuestro querido Maestro, repasando sus enseñanzas, encontramos algo muy interesante, muy bonito. Hablamos sobre el bautismo que se va a llevar a cabo. Mis hermanos de la Departamental de Lima han programado para este fin de mes de agosto realizar el bautismo, que van a hacer en el lugar de Choca Salto, en el Parque Recreativo El Candamo. Por ahí se ingresa para realizar ese bautismo que tanto está programado, digamos, porque es uno de los puntos fundamentales, como decía nuestro maestro. Muy bien, entonces tomen asiento por favor en nombre del Señor, y gracias a Dios hoy el Señor me ha mostrado que falta poco tiempo para que se cumpla conforme está escrito, porque el gran día de Dios ya está cercano, amados hermanos. Eso téngalo por seguro. Es por eso que hoy día vamos a hablar sobre el verdadero bautismo de agua. Según las Sagradas Escrituras, como ya está próximo la fecha del bautismo, quiero darles a entender que nos aclaran las Sagradas Escrituras. Entonces vemos muy bien. Entonces, primeramente, amados hermanos, hay que entender que la ceremonia del bautismo es muy sagrado delante de los ojos de Dios y es uno de los principios fundamentales de nuestra fe. Eso es así, pero en la congregación se toma muy a la ligera este fundamento. ¿Por qué le digo esto? Porque el bautismo viene a ser la confirmación de nuestra fe, de nuestra creencia. Entonces, en lo espiritual es conocido como el renacimiento del nuevo hombre, la nueva criatura. Y para nacer nuevo hombre uno tiene que dejar atrás las costumbres del mundo. Recién nacerá el hermano o la hermana con una nueva criatura. Así como Cristo resucitó de los muertos, asimismo resucitará el hombre en ese tiempo como nueva criatura. Y para la aclaración vamos a entender qué cosa es el bautismo según la Escritura. Entonces, ese es el preámbulo que realiza nuestro maestro, como venimos ya desarrollándolo, y vamos a avanzar un poco más para comprender. Dice que en Efesios 4:5, nos recomiendan, el Señor dice, tiene que haber un solo Señor, una sola fe y un solo bautizo. No puede haber más. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautizo. Como estamos escuchando, esto quiere decir que no puede haber diferentes formas de bautizarse.
Ahora sí vamos a comprender que no puede haber diferentes formas. No puede haber diferentes formas de bautizo. No puede haber. Así ve como existe un solo Dios, debe haber también una sola fe y un solo bautismo. Cuando hablamos que debe haber una sola fe, como debe haber una sola fe, hemos aclarado durante los días, cuando hablamos una sola fe, tiene que haber, la fe viene a ser el Espíritu Santo. No hay diferentes formas, no hay diferentes Espíritus Santos, solamente es único. También existe un solo Dios, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, hoy Israel, Jehová es uno, no hay más, un solo Jehová es uno. No hay dioses, muchos dioses, uno solo nada más. Una sola fe hemos encontrado que es el Espíritu Santo, un solo Espíritu, no hay diferentes Espíritus Santos, uno solo, nada más. Así como existe un solo Dios, existe un solo bautizo, también debe ser un solo Dios, una sola fe, también debe ser, es un solo bautizo. No hay diferentes formas, hay un solo modelo nada más. Un solo modelo de bautizo. Ejemplos, siempre vemos ejemplos de bautizos, hay dos ejemplos muy marcados tenemos en el tiempo de Noé, cuando fueron salvados a esta familia. Es un bautizo, según dice Pedro. Encontramos cuando el pueblo hebreo pasó por tierra seca en el Mar Rojo, otro bautizo. Tenemos dos modelos de bautizo. Y desde ahí tenemos que pensar cómo son los bautizos. Ahora, dice acá nuestro maestro, dice acá, un solo bautizo, uno solo, por eso acá en la Escritura, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Tengamos presente, ello, amados hermanos, el bautismo es para testimonio, o sea que el bautismo que se realiza para un testimonio viene a ser la credibilidad de todo. Pero vamos a entender. ¿Y qué sucede con aquellos que han sido bautizados en otras denominaciones? Vemos, dice en 1 Corintios 15, 29, 1 Corintios 15, 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo se entiende esta parte de ese? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Listo, se bautizan por los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Cómo esclarece nuestro maestro sobre ese punto? Ahí está cómo entendemos esto. ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué pues se bautizan? ¿Cómo hacen los muertos si ellos no resucitan? Eso es como decir, si en todas las denominaciones del mundo así bauticen a miles de gentes, ahí no hay testimonio. Quiere decir que no hay salvación, no hay vida eterna. ¿Por qué? Porque escrito está, para que los muertos tengan salvación y vida eterna, primeramente deben creer y luego arrepentirse por poder bautizarse. Eso es así. Ahora ustedes piensan, este hombre se volvió loco. ¿Cómo un muerto va a poder creer? ¿Cómo un muerto puede arrepentirse y luego bautizarse? Para aclaración respecto al tema, ¿por qué dice la Escritura así? ¿Por qué pues ¿por qué pues se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? ¿Quiénes serán los muertos que habla la Sagrada Escritura? En Mateo 8, 21, 22, esclarece con Mateo 8, 21, 22, el Cristo hacía referencia y hablaba en parábolas, o sea, en ejemplos, así, daba a entender que existen dos tipos de muertes, la muerte espiritual y la muerte carnal. Entonces, muerte espiritual es para aquellos hombres que no creen en el Evangelio eterno, son incrédulos a las palabras de Dios, quiere decir, a los mandamientos. Ellos vienen a ser muertos, porque no tienen espíritu de Dios. Ellos son los muertos espirituales, y los muertos carnales vienen a ser los que descansan en el polvo de la tierra. Eso es así. Entonces vemos, y esclarece con San Juan 3:5, cuando uno de sus discípulos le va a pedirle permiso para que entierre a su padre, y él le dijo,
Le dijo, le dice así, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le dijo así, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero vamos a entenderlo, como dice acá, los muertos, hay dos tipos de muertos, uno que va al polvo de la tierra, y el otro muerto es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios no es sencillo, simplemente yo ya tengo el Espíritu. No. Tiene un proceso, tiene un procedimiento, tiene un camino para recibir el Espíritu de Dios. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, somos muertos. No tenemos el Espíritu de Dios. Recordando lo que dice en Ezequiel en el capítulo 37, cuando le dice Hijo del Hombre, lo lleva, dice, a un lugar, un campo amplio, donde había un montón de huesos secos, y le dice, Hijo del Hombre, tus huesos vivirán. El Señor dice, tú lo sabes. Entonces dile de parte mía, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Mira lo que le está diciendo en forma figurativa a estos huesos secos, oí la palabra de Jehová. Huesos secos, oí la palabra de Jehová. Si nosotros vamos en forma literal, los muertos, los huesos secos jamás van a escuchar, porque ya pues algo inerte, algo que está muerto, ¿cómo va a escuchar? Y luego le dice, y pondré en espíritu en vosotros, y viviréis. O sea que mientras el hombre no reciba el Espíritu de Dios, es muerto, hueso seco, así de simple. Está en Ezequiel 37. Ahora, para recibir el Espíritu y vivir, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios o la voz de Dios? Son los 10 mandamientos. Por eso dice en Deuteronomio, capítulo 4, vamos a esclarecer, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. 4, 12 y 13 dice lo siguiente: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas acepción de oír la voz ninguna figura visteis. ¿Ve? Oísteis la voz de sus palabras, mas acepción de oír la voz ninguna figura visteis. El pueblo vio pues que eran relámpagos, truenos, centellas en el monte, fuego, pero no se oía, pues, no se veía figura, simplemente se veía como un humo de fuego, no, voces, pero no se veía figura. Por eso dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y luego dice, y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces la palabra, cuando hablamos de la voz de Dios, dice, tiene que escuchar mi voz o escuchar mi palabra. Estamos hablando de los 10 mandamientos. De ello estamos hablando. Tiene que escuchar los mandamientos que es prefijado para tus últimos días. Acá tenemos la palabra de Dios, tenemos la voz de Dios, tenemos el Evangelio que dice buenas nuevas o algo nuevo para nosotros. Aparece en los últimos días. Desde el momento que empezamos a creer, porque vemos que es algo de Dios, no es del hombre, empezamos a creer, creer en estas palabras, y hay un deseo de querer cambiar en nuestra vida, porque ese es el punto, y recibimos esa fuerza de Dios, y entraré el Espíritu en vosotros. Primero escuchen y después entrará el Espíritu en vosotros. Primero creen en la palabra y después vamos a recibir el Espíritu de Dios. Lo que hemos estado muertos y venimos a la vida. Miren, es que interesante sobre ese tema que estamos mencionando. Muerto, no tener el Espíritu de Dios, hemos sido huesos secos, o como dice en el mismo libro, nuestra esperanza se acabó, no tenemos esperanza, dicen los hombres, pero no, hay una esperanza. Pues nuestros huesos están secos, no hay esperanza, pero sí hay una esperanza que estamos viendo. La esperanza es que escuchen la voz de Dios que es dado para estos últimos días,
que escuchen la palabra de Dios que es dado para tus últimos días, como ese Salmo 102:18 se escribió para el futuro. Entonces, a escuchar esas palabras, y hay un deseo de querer cambiar nuestra vida, hay ese deseo, ese interés de querer hacer un giro, Dios nos da su espíritu. Lo que hemos sido muertos, volvemos a la vida. Por eso dice, como dice en Ezequiel 36, 26, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Pero para recibir el espíritu y andar en los mandamientos, como es Hechos 5:32, solamente reciben los que obedecen nada más, no todos. Y una vez que se recibe el Espíritu de Dios, lo que hemos sido muertos, volvemos a la vida. Entonces vemos dos puntos fundamentales. Uno es el que va a descansar en el polvo, que nuestro cuerpo de polvo es a polvo se convierte, que Dios nos ha puesto un límite de vida. Y el otro es muertos que no hemos tenido el Espíritu de Dios, y al recibir el Espíritu de Dios, de muertos volvemos a la vida. Por eso dice acá, ¿cómo podemos ser bautizados por los muertos? O sea, como no tienen el Espíritu de Dios, muertos en vida. Muertos en vida, eso tenemos que comprender. No simplemente otra cosa, no solamente consiste en creer, hasta los demonios creen y tiemblan, tenemos que creerle. Pero el secreto está en la doctrina que Dios estableció para estos últimos días. Creo en esa doctrina, creo en esas palabras prefijado para ese tiempo, creo en ellas y que hay un deseo de cambiar mi vida y Dios me premia. ¿Cómo? Dándome su espíritu. Entonces, el espíritu es el que me hace, me corrige, el espíritu me exige llevar una vida más ordenada, de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un hombre insensible a un hombre sensible, de un hombre torpe lo convierte en un hombre sabio. O sea, ¿cómo se transforma? Por eso dice acá Pablo, ¿cómo se pueden bautizar por los muertos? O sea, muerto es aquel que no tiene el Espíritu de Dios y es muerto. Así de simple. Entonces, no tiene el Espíritu de Dios, es muerto. Entonces, ¿cómo se dejan ustedes bautizar por un muerto que no tiene el Espíritu de Dios? Porque si tuviera el Espíritu de Dios, le enseñaría con la parte correcta, como tiene que hacer, porque dice bien claro, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, no un solo Dios, un solo Dios, hay una sola fe, y cuando hablamos de la fe estamos hablando del Espíritu de Dios, es único, no hay un montón de Espíritus Santos, uno solo nada más, y para recibir ese Espíritu Santo es mediante la doctrina. Por eso dice, escuchen mi voz, escuchen mis palabras. Y luego dice, yo ingresen ustedes en mi espíritu. Entonces viene el Espíritu. Es un procedimiento que se tiene que llevar. Y al recibir el Espíritu Santo, lo que estaba muerto vuelve a la vida. Ahora sí se comprende. Pues habrá un solo Dios, tiene que haber un solo Dios. No hay un montón de dioses. Hay una sola fe, que es el Espíritu de Dios. Hay uno solo. Y también existe, como dice, un solo bautizo. No hay diferentes formas de bautizarse. Uno solo. Un solo modelo, uno solo tiene que ser. Por eso dice nuestro maestro, para entrar en el reino de Dios es necesario bautizarse. Dice primero, entonces, como ya hemos aclarado, no puede existir diversos tipos de bautismos. Según la Sagrada Escritura existe pues un solo bautismo para el pueblo de Dios y así poder entrar en el reino de los cielos, como nos aclara en el libro San Juan 3:5, respondiendo a Jesús, díjole, de cierto os digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar en el reino de Dios tenemos entrar tiene que ser nacer de agua y de espíritu. Dos puntos, de agua y de espíritu. ¿No ve? Para entrar en el reino de Dios es necesario bautizarse. Entonces, ¿por qué es necesario? Como ya habíamos aclarado, porque el bautismo viene a ser el renacimiento del nuevo hombre, una nueva criatura para Dios. El bautismo debe transformar al hombre en un nuevo ser, dejando atrás las cosas del mundo, porque atrás
Atrás del bautismo el hombre es limpiado de todas sus inmundicias y de todos sus pecados. Dice todos los pecados que han cometido contra Dios, como acá en el profeta Ezequiel 36:25. Y les pareceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos. Entonces vamos a ver acá, y si hablamos del bautismo de agua es uno, que estamos esclareciendo, pero dice también que tiene que nacer de agua. Muy bien, tiene que haber agua y espíritu. Vamos a aclarar sobre el agua. Vamos a esclarecer sobre el agua. Dice en Ezequiel 36:25 que tenemos que ser lavados, limpiados primero. Limpiados. Por eso dice que el Espíritu Santo se recibe los que le obedecen nada más. Nuestra esperanza se acabó, somos muertos. No. Al recibir el Espíritu, la persona vuelve a ser una nueva criatura, nace de nuevo o vive esa persona. Entonces, vemos acá, pero para ello, el hombre tiene que ser lavado. Tiene que ser lavado. ¿Cómo se entiende esto de ser lavado? Es en Ezequiel 36:25 hemos leído, dice 36:25, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Muy bien, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si hablamos en forma literal, vamos a encontrar que es como ingresar a una ducha, nos bañamos y sale todo lo que es el sudor y todo se quita de nuestra carne exterior. Nuestro cuerpo exterior viene a ser así, viene a ser duchados, bañados en agua limpia. Pero acá menciona que tiene que ser, vuelvo a repetir, dice acá, dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Muy bien, hablemos de la parte inmundicia del cuerpo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces ya no se refiere, ya no está refiriendo al agua que nos lava, nos saca las impurezas, las inmundicias. Ya no. Dice que también nos quitará todos vuestros ídolos os limpiaré. Nos limpia de todo eso. Entonces ya se refiere a otra cosa. Dice el profeta Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ya se refiere en otro sentido. Todos nosotros somos como suciedad, ya está hablando de la persona completa e íntegra. Todos nosotros somos como suciedad, y no todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces está hablando de otra cosa ya. Entonces, no es tanto lo exterior, sino lo interior. Entonces estamos hablando de la parte interna. De la parte interna, de la perversión, de nuestro comportamiento que nosotros realizamos. Entonces de eso ya se trata. Por eso dice acá, Jeremías 2:23, como dice, yo soy inmunda, nunca anduve tras de los Baales. ¿Cómo dices tú que no soy inmunda, no anduve tras de los Baales? ¿No dice que será quitado de todas sus inmundicias y de todos sus inmundicias, y también será quitado, dice, de todos sus ídolos? Entonces Dios lo va a limpiar. ¿Pero qué dice? No soy inmunda, dice ¿no? No soy inmunda, nunca anduve tras de los Baales, pero tu proceder en el valle conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera y frecuentas tras tus carreras. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaréis contra mí, dice Jehová. Si a prevaricar es hacer omisión a lo dicho de Dios, es desviarse del camino de Dios. Entonces, eso vemos acá, ya se trata ya no del agua con que vamos a hacer el bautismo en forma figurativa, sino vamos a encontrar que primero el hombre tiene que ser el bautismo de agua, o mejor dicho, el Espíritu va a permitir quitarnos todas las inmundicias de la parte interna. Por eso dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontón de jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Entonces ya no se trata de la parte exterior, sino se trata de la parte interior, porque si ya no se lava ni con lejía ni con jabón, ya no. Entonces hablamos del agua, es agua pura, es agua limpia, es agua de vida,
y nos da vida, y eso es el que nos limpia de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Ese es el punto. Y cuando hablamos de esa agua limpia que nos lava, nos limpia, la parte interna, dice que nuestro Señor Jesucristo les hablaba en esos días, como dice San Juan 7, 38, 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de mi vientre. Y dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Aún no habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces vemos acá, ríos de agua viva, dice, corrían de su vientre, y no hablaba de esa agua que corre de los ríos, no, estaba hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Ese es el que lava, el que limpia de todas las inmundicias, de todos nuestros ídolos. Hablamos en la parte espiritual de esa agua limpia que nos tiene que lavar, nos tiene que limpiar de todas nuestras inmundicias. O como dice Zacarías 3:4, cuando Zacarías se presentó, mejor vamos a pasar lectura para comprenderlo, pues amigos. Lo importante es abrir un poquito nuestro entendimiento y hacer con mucho cariño. Dice en Zacarías 3:4, vamos a leer. Dice lo siguiente: y Josué estaba vestido de vestimentas viles. Tomen atención. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitad esas vestimentas viles. Mire, lo intimó, los motivó, le dijo a los que estaban a los que lo acompañaban: quítele a Josué esas vestimentas viles, quítele. Y una vez que le quitaron las vestimentas viles, ese hombre se quedó desnudo. Eso tenemos que comprender. Vuelvo a repetir. Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Vestimentas viles. Supongamos que lo que yo estoy puesto es una vestimenta vil. Nos hacemos una imaginación, cosa que no es así tampoco, pero nos hacemos una imaginación que estoy de vestimenta vil. Y luego dice, lo intimó a los que estaban presentes con el ángel y le dice: quítele esas vestimentas viles, o sea, vestimentas sucias, quítele. Y le quitaron, lo dejaron desnudo a Josué. Y luego le dice, y a él le dijo: mira, que te he hecho pasar tu pecado de ti. Entonces, esa vestimenta vil que le quitaron no era de la ropa o el vestido que estaba vestido por fuera, sino le quitó lo que estaba por dentro. ¿Qué estaba? El pecado. Esa vestimenta vil que estaba vestido por dentro era el pecado. Entonces, esa vestimenta interna que nosotros tenemos, solamente esa agua limpia, esa agua pura, que es el Espíritu de Dios, puede limpiarlo de todas las inmundicias y de todos sus ídolos. Es de esa agua, como vemos en el caso de Jesús, cuando dijo: de mi vientre fluyen ríos de aguas vivas. Y hablaba del Espíritu Santo. De él estaba hablando, de esa agua limpia que es el Espíritu Santo. Es el que lava las inmundicias y nos quita ese vestido inmundo, esa ropa vil, nos quita y luego nos viste con ropa de gala. Ese es otro momento, vamos a esclarecer. Pero vamos acá, que Dios nos saque esa ropa vil, esa vestimenta inmunda, que es el pecado, nos saca, pero para eso nos tiene que lavar, bañar. Nos baña. Es como nos hacemos una imaginación de un pantano. Estamos ahí metidos dentro de un pantano lleno de barro. Todo, lo único que se ve en nuestros ojos con las justas y nuestros dientes. Y luego alguien está al borde del pantano con un palo largo y alguien te dice: ¿quieres salir? Agárrate en esta vara que te voy a sacar. Bueno, nos saca al borde, salimos llenos de barro. ¿Y cuál es el procedimiento? Nos pone debajo bastante agua pura, nos saca todo el barro, nos quedamos desnudos porque no descubrió todo, salimos todo el barro, quedamos desnudos y luego nos ponemos una ropa. Algo similar, nos saca todo ese barro, toda esa inmundicia de ese vestido que teníamos ahí, todo inmundo, nos saca toda esa inmundicia y luego nos viste con ropa de gala. ¿Qué es esa inmundicia? El pecado. Eso es. Y para que nos limpie el pecado,
solamente es el Espíritu Santo. Por eso dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. O sea, la parte exterior no se refería, sino la parte interior. Por eso, necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. De agua, entonces la agua nos limpia primero, nos saca todas las inmundicias, que a esto se le llama, dice en Isaías 1:18, borrón. O sea, si tu pecado fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, que en palabras más simples sería borrón cuenta nueva. Eso es lo que hace Dios con el hombre, le perdona de todo, le quita todas sus inmundicias y de todos sus ídolos cuando es bañado con esa agua. Esa agua, por eso simboliza. Ahora, cuando la va a bautizarse, es un símbolo porque ya el hombre ya está limpio, porque para que bautizarse no se bautiza por así. Mientras no tenga el Espíritu de Dios, el hombre no puede ser bautizado, porque la fuerza de Dios es que lo desespera. Si el hombre siente una desesperación, siente una necesidad de ser bautizarse para cumplir con este requisito para que su testimonio sea real. Entonces vemos, una cosa es por así, y otra cosa es que ya surge una fuerza mayor, una fuerza sobrenatural que te impulsa a hacer. ¿Por qué? Porque ya fuiste lavado por dentro, fuiste lavado. Eso es lo que estamos viendo. Por eso dice acá, uno puede decir, pues, así como esta mujer dice, dice, no soy inmunda. Uno puede decir, no tengo ningún pecado. ¿Cómo dice? Yo no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales, o sea, tras los dioses. Pero mira tu proceder en el valle, cómo lo has hecho. O sea, que al hombre se le conocen sus acciones. Uno puede decir, no, yo no he pecado nada, no, yo soy limpio de corazón. Pero se ve en tu proceder, en tu acción, ahí se nota. Por eso dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que frecuentas tus carreras. ¿Por qué confías, amigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. O sea, has hecho omisión a mis dichos, te has desviado de mi camino, por no decir así. Eso es lo que tenemos que entender. Y hemos aclarado, es agua limpia, es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos limpia de todas nuestras inmundicias. El Espíritu de Dios es el que nos quita de todos nuestros ídolos. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, es agua pura. Por eso dice, de mi vientre fluyen ríos de aguas vivas. Esos ríos, el Espíritu Santo, tiene de dónde aparece, que viene de parte de Dios. Tiene su proceder. No es simplemente el Espíritu. El Espíritu viene de parte de Dios, porque dice en Jeremías 2:13 que Dios es la fuente, el lugar donde está almacenado. De ahí es el río, de ahí nace un río, y ese río es el que baña al valle, baña al huerto, que es el hombre. Entonces, ese es el punto que tenemos que entender. Por eso dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, para acabar por sí cisternas que no detienen, rotas que no detienen agua. Entonces vemos qué interesante sobre este punto del bautismo, que nosotros somos lavados, limpiados con esa agua limpia que solamente puede limpiar nuestras inmundicias, es nuestros pecados, es la inmundicia, como le dije en Zacarías, quitar esas ropas viles, esas ropas sucias. Luego le dice, mira que te he hecho quitar tu pecado. Le quitó su pecado y luego dice, lo vistió con ropa de gala. Así somos nosotros. Primero nos limpia de todos nuestros pecados, nos saca nuestra ropa inmunda, nos saca esa ropa de pecado, de todas nuestras inmundicias, y luego nos viste con ropa de gala. Entonces, ese es el punto, como dice acá. Por algo dice nuestro maestro, un agua limpia que cae sobre vosotros, así debe ser el bautismo, y serán limpiadas todas vuestras inmundicias. Así como hace ver en forma figurativa, el Espíritu, o sea, el agua, cae sobre los hombres. O sea, no es que se hunda, sino cae sobre los hombres. Esparcir, ¿qué significa esparcir? Esparcir es sobre vosotros agua limpia, esparcir, ¿ve? Es muy diferente sumergirse
que esparcir, es diferente. Entonces, así como cae agua sobre usted o sobre vosotros cae el agua, entonces empieza a caer en forma figurativa, aparece, desaparece, digamos, borra todos sus pecados. Esa es la diferencia. Pero el que limpia todo es el Espíritu de Dios de todas nuestras inmundicias, nuestros pecados. Nos quitó esa ropa sucia, esa ropa vil, nos quitó y luego nos vistió con ropa de gala. Y luego ya viene el mismo Espíritu. Hay una gran desesperación por cumplir con este requisito indispensable, porque si no, como dice nuestro maestro, cuando estés ante el tribunal, van a decir, te falta uno de ellos, entonces no está completo. No has cumplido como debe ser, así que caballero. Por eso dice nuestro maestro, porque en el momento de ser bautizados, todos de vuestros ídolos quedarán en el olvido. O sea, todo lo que hemos tenido, nuestras costumbres, de acuerdo a nuestro pueblo, que nos han inculcado nuestros ancestros, entonces queda en el olvido, porque ya no hay tal cosa, dejamos, queda en el olvido. Nueva criatura. Eso es así porque el bautismo nos va a salvar. Eso también aclara la Escritura. Nos va a salvar. Es increíble, algo figurativo. Cuando dice nos va a salvar, primero vamos a entenderlo en dos maneras. Primero dice el apóstol Pedro, para comprenderlo un poquito más. Dice acá, en 1 de Pedro, capítulo 3, 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, de la cual pocas a saber, 8 personas fueron salvadas por agua. O sea que vemos acá 8 personas y más los animales, animales escogidos por Dios, porque viene a ser en parejas, no es de uno en uno, sino en parejas, y Noé simplemente era el portero, porque si vaya a la jungla para buscar un tigre, y quién es su compañero o su compañera del tigre, nunca va a saber. Pero no, Dios mismo lo trajo de 2 en 2 de la jungla al arca, y 8, cuando fueron salvadas, los animales escogidos y también 8 personas fueron salvadas. Es una salvación, estamos hablando de una salvación carnal, física, lo que aconteció en esos días. Pero luego dice en el 21, eso tenemos que esclarecer. 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, nos llega a quitar, muy bien, nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, acá esa liberación, no estamos hablando de la liberación carnal, así como Noé fue liberado de morir ahogado, él y los animales escogidos. No, se trataba algo diferente. Eso no salva. Miren lo que dice nuestro maestro, de acuerdo a 1 Pedro 3:21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde no salva, es no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. 2 puntos para entenderlo. Entendiendo esto, dice nuestro maestro, el bautismo no salva la carne, no salva el espíritu que ahora, cuando hablamos que tenemos que ser bautizados, y esa agua limpia nos limpia todas nuestras inmundicias. Dice acá que el espíritu, digamos, el bautizo que nosotros recibimos, ¿no? Que recibimos, hace caer el agua sobre la cabeza, ese espíritu, esa agua que llega en el cuerpo, hace el ademán de que le quita todos sus errores, y si hablamos de la forma física, no nos quita las inmundicias de la carne. Lo que quita las inmundicias es el espíritu que hemos esclarecido. Es agua limpia, es agua pura, es el que nos limpia. Acá dice, ese simbolismo de echar agua sobre la cabeza, ese simbolismo no salva la carne, sino salva el espíritu. Fíjese qué diferencia tenemos que entender, que no salva la carne, sino salva el espíritu. ¿Ve? Por eso dice, no salva la carne, sino salva el espíritu. No se trata de una limpieza carnal,
Porque si hablamos de una limpieza carnal, como dice Jeremías, aunque te laves con jabón o amontones jabón, aunque te laves con lejía o amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. Entonces vemos, no se trataba de eso, eso no salva la carne, sino salva el espíritu. Dice acá, no se trata de una limpieza carnal. El bautismo es la comunión de unirse con Dios, de conciencia limpia y de fe no fingida. Ahora sí las cosas se modifican. Entonces, cuando hablamos del bautismo, cuando ya hacemos en forma figurativa, viene a ser una comunicación de unirse con Dios, de una conciencia limpia, porque ya hemos sido limpiados, nos quitó nuestras inmundicias, nos quitó todo nuestro pecado, nos quitó esa ropa sucia que es el pecado, nos quitó y nos vistió con ropa de gala. Entonces, viene a ser una conciencia limpia, porque ya está limpio. Y al tener una conciencia limpia, viene la comunicación ahora con Dios. Qué interesante entender este versículo bíblico de Pedro 3:21. Vuelvo a repetir, entiendan esto, el bautismo no salva la carne. No salva la carne, sino salva al espíritu. No se trata de una limpieza carnal, listo. No se trata de eso. El bautismo es la comunicación de unirse a Dios con conciencia limpia. Y hemos visto que nos quita nuestra ropa inmunda, nuestra ropa sucia, nos quita nuestro pecado, y al quitarnos nuestro pecado, o sea, no arrepentidos, nos perdonó todo, entonces entramos en comunicación con Dios ahora. Dice, y de una fe no fingida. Ya no hay esa fe, algo fingida, me bautizo, no me bautizo, simplemente, bueno, de repente porque estás enamorado y porque la chica se bautizó, tú también quieres bautizarte para traerlo a la chica. Entonces, eso es algo fingido, no es algo que el Espíritu mismo te está impulsando para que hagas eso, cumplir con ese requisito. Simplemente es algo fingido. Hay un fingimiento y eso no está bien. Por eso dice claro, vuelvo a repetir, de una conciencia limpia y fe no fingida. Para ello hay que dar a entender también qué significa conciencia limpia. Ya les hablé la conciencia limpia. Cuando nos perdonan todos nuestros pecados, nuestra conciencia queda limpia. Ahora el problema es de ahí para adelante, es otro punto ya. Pero por acá es mientras hemos estado muertos, nuestros huesos secos no tenían ningún tipo de esperanza, y nos damos cuenta, sí hay esperanza, porque hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado sus mandatos, y luego hemos buscado venir a la vida, y por haber escuchado, hay ese esfuerzo, querer cambiar nuestra vida, hemos buscado que obedecer esas normas, y Dios nos ha premiado dándonos su espíritu, pero para darnos su espíritu, nos ha vuelto a la vida, pero para volver a la vida tenía que morir el viejo hombre. El viejo hombre nos quitó todas esas inmundicias, nuestra ropa inmunda nos ha quitado y nos ha vestido con ropa de gala. Ahora sí, esto es como decir, para bautizarse hay que estar conscientes del gran paso que vamos a dar. Porque si vamos a ser bautizados, si lo hacemos con la fe fingida, tenemos que pensar también el gran paso que vamos a dar. Porque Dios no es un juego, eso habría que entender. Eso, dice nuestro maestro. Porque el bautismo ya no es un juego. Si queremos obtener el don del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos de corazón sincero. Si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, no puede haber. Eso me viene a la memoria, como en el tiempo de nuestro Mesías. Propuso un ejemplo muy hermoso y dijo lo siguiente: cuando fueron invitados a estas bodas de su hijo, de un rey, estaba aparejado todo, a su siervo lo mandó a que vengan todos los invitados, no llegaron los invitados, y le dijo, vayan ustedes a las plazas, vayan a las calles, tráiganme los cojos, los mancos, los ciegos, y llénenme el local. Y se fueron, y llenaron el local. Pero en el local había un hombre que no tenía ropa de gala. Y le dijo a él, ¿qué haces tú acá? ¿Quién te invitó? Que está sin ropa de gala. Y luego lo sacó de ese lugar, y lo sacó del lugar,
y ahí fue el crujir de dientes. ¿Cómo es eso que no tenía ropa de gala, no estaba vestido? Si todos estaban vestidos. Si no era un hombre no arrepentido, estaba, digamos, por fuera hipócritamente, como dice acá, estaba como ese fingida, por fuera aparentaba una religiosidad, bien vestido, pero adentro estaba pues oscuro. Adentro estaba pues, como dice, con su ropa sucia. Entonces a eso se refería, que primero tenía que sacarse esa ropa sucia por dentro, que el Espíritu lo saca esa ropa sucia, que es el pecado, y luego lo viste con ropa de gala, ahora sí está con ropa de matrimonio. Por eso dice, ¿tú qué haces acá que no está ropa de gala? ¿Quién te invitó? A eso se refería. Por eso si queremos obtener, dice, don del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos de corazón sincero, y no es así. Nuestro bautizo no es válido ante los ojos de Dios. Ahora les voy a hacer entender. Si me bautizar por bautizar así poquitamente, no es válido ante los ojos de Dios. Hay que ser conscientes al momento de cumplir con el sagrado vínculo del bautismo y ser sinceros con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque dice en Hechos 8:13, 18 al 22, para poder bautizarse, el fiel tiene que creer. Primero, uno de los puntos de creer que existe Dios, como hemos visto en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, primero tengo que creer que existe. Y si creo que existe, ¿no? Luego voy a recibir un galardón. Pero primero tengo que creer que existe y hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada al hombre? ¿Qué le agrada a Dios? Ese es otro punto más tenemos que entender. Pero acá vamos, que hay ese cambio. Entonces primero el hombre tiene que creer que existe Dios. Luego arrepentirse. Hemos visto el procedimiento donde tiene que ser quitado su ropa sucia. Luego dice creer desde corazón sincero y escuchar la escritura, lo que le pasó a este hombre Simón. O sea, que escuchar la doctrina de Dios, como dije al inicio, escuchar la doctrina de Dios, y vemos nuestros errores, nuestras faltas, y creo en los mandatos que es de Dios, me arrepiento y trato de cambiar mi vida. Entonces recién ahí me da el Espíritu, mejor dicho, vuelvo a la vida. Lo que estaba sin esperanza, sin nada, escuché y Dios me dio su Espíritu, pero para que me dé ese Espíritu me tenía que sacar toda mi ropa sucia. Y luego recién estoy en comunicación con Dios, recién. Si no, vamos a terminar como este hombre, como Simón, que era mago. Él se bautizó simplemente para apariencia nada más, porque él quería, o como le había pues a los discípulos que daban el Espíritu Santo con la imposición de manos, él también quería hacer lo mismo. Él también quería hacer lo mismo. Entonces cuando le dice ahí a Pedro, dame ese poder, también yo quiero tenerlo. Y ahí cuando le dice, que él, como lo ve así, le dijo bien claro, yo te veo que tu alma está en una cárcel, ahí estás encarcelado, o sea, no era un hombre arrepentido. ¿Qué piensas que el don de Dios se recibe por dinero? Entonces vemos, era un hombre no arrepentido, por dentro estaba con su ropa sucia, así como a este hombre cuando le dijo, ¿por qué estás acá? ¿Por qué no estás vestido con ropa de gala? ¿Quién te invitó? Amigos, mañana continuaremos con este mensaje. Si te gusta, amigo, este mensaje, danos un like y comparte con tus amistades. Y nuestro agradecimiento por anticipado. Síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.